¿Sí? Sí, señora. Bueno, buenas noches, gracias por inscribirse. Es mi primera vez en un webinar, entonces es muy emocionante para mí. Les cuento un poquito, Alejandra, gracias por la presentación que me haces. Yo soy funcionaria pública, nunca he sido funcionaria de entidad privada y hace muchos años manejo la contratación estatal, me encanta. Y en este momento estoy manejando el área de contratación del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería a nivel nacional. Tengo personal a cargo y pues estamos sacando la contratación adelante. Entonces en esta oportunidad quiero como contarles un poquito de la contratación estatal, enfocada a los ingenieros, enfocada a gente que no es precisamente abogada y que yo me encuentro todos los días, gente que empieza a amar la contratación estatal porque se cruza con nosotros, gente que le parece complicado la contratación estatal y realmente es muy sencillo. Así como el derecho, la contratación estatal tiene sus bases en unos principios, entonces por eso tiene la estructura que ustedes ya saben, ya conocieron en la presentación. Es una breve introducción, no voy a ahondar en temas a menos que me lo soliciten por las preguntas. Y después se puede pensar en capacitaciones ya más detalladas sobre temas específicos que les interese. Yo pienso y siempre he creído que esta frase me encanta, aprender las reglas para saber cómo romperlas, pero romperlas apropiadamente. A veces en la contratación estatal tenemos circunstancias que nos llevan a tomar acciones rápidas. La idea no es encontrarse con gente que le trabe a uno las cosas o le trabe el camino, que es lo que le pasa a muchas personas que dicen, no, el abogado no me dejó, el abogado... La idea de los abogados o de las personas que se dedican a la contratación estatal debería ser sacar todas las cosas adelante, y por esto esta frase me parece magnífica. Les traigo una introducción de la normatividad aplicable. Esto, en resumidas cuentas, puede ser un año de universidad. Uno ve lo primero la primera norma que enmarca la contratación estatal, que es demasiado densa, es la ley 80 del 93, pero ha sido espectacular porque simplemente ha tenido solo una modificación por ley grande, y las otras han sido modificaciones a temas específicos. La ley 80 del 93 es la que llamamos el Estatuto General de la Contratación Estatal. La ley 1150 del 2007, muchos años después, modifica aspectos importantes de ese régimen y de ese Estatuto General de Contratación, aspectos como aclarar las modalidades de contratación que vamos a ver más adelante. Después está la ley 1474 de 2011, que es el Estatuto Anticorrupción. Es muy importante porque para la gente que ejerce funciones de supervisión o de interventoría, tiene unas notas claras de cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las consecuencias que tiene ser un supervisor o un interventor y cuál es el procedimiento de un posible incumplimiento contractual y cuál es el rol del supervisor en ese incumplimiento, y que de verdad es un procedimiento administrativo muy sencillo que debe aplicarse, que en muchas entidades no se aplica porque piensan que es complejo, pero realmente es un procedimiento muy sencillo. Está el decreto ley 19 de 2012, que muy seguramente lo conocen. Él es el que establece una modificación importante en términos contractuales, que es a partir de cuando se cuenta la experiencia en la contratación, y él establece que a partir de la terminación de materia, salvo ciertas profesiones que generen un riesgo, entre esas la ingeniería. Como saben, tenemos un concepto en el COPNIA que establece que la experiencia sí se cuenta a partir de la tarjeta profesional,
y por eso es que es tan importante que los ingenieros se acerquen y expidan su tarjeta profesional. Está el decreto reglamentario 1082 de 2015, es el último decreto reglamentario. Si entre los que me están escuchando hay personas que han manejado contratación estatal, saben que han habido muchos decretos, está el 734 de 2012, está el 1015 de 2013 y el último ha sido el 1082 y pues antes de esos han habido muchos y ellos son los que nos dicen cómo aplicamos ese estatuto de arriba, esa ley 80 y cómo aplicamos las leyes que lo complementan. Pero este es el vigente y hasta ahora no ha salido uno que lo modifique. Está la ley 1508 de 2012, que es el régimen jurídico de las asociaciones público-privadas, que como saben son proyectos que pueden presentar particulares a entidades públicas para que se desarrollen o entidades públicas de oficio sacarlos adelante y son proyectos específicos de infraestructura, de transporte. Y recientemente está el decreto 92 de 2017 que establece una modificación, que es la última en contratación, reglamenta la contratación con las entidades privadas sin ánimo de lucro, que son las famosas ESAL, que son las que en muchas entidades se contrataba y muchas veces era una forma de hacerle el quite al Estatuto General de Contratación y hacer una contratación más sencilla, pero se estaba desviando y generó la atención de las contralorías y de los entes de control, Contraloría, Procuraduría, y conllevó a que el Estado determinara una reglamentación mucho más profunda sobre ese tipo de contrataciones que estaban haciendo todas las entidades. Después les traigo aquí la normatividad interna en una entidad pública, como estamos hablando de contratación pública, cuando ustedes ejerzan cargos o se encuentren en el desarrollo de su actividad con la contratación, van a encontrar que en las entidades tenemos una norma, un documento muy importante de navegación de la contratación que se llama Plan Anual de Adquisiciones, que antes era el plan de compras, y que antes era una recopilación de bienes y servicios y de códigos. Ese plan anual de adquisiciones se publica en todas las entidades del Estado el 31 de enero de cada vigencia fiscal y él es el que le dice a los posibles proveedores qué se va a contratar, cuánto va a valer estimado y cuándo aproximadamente la entidad pretende contratar ese bien o servicio, y eso prepara a los proveedores para que estén pendientes de los procesos que van a sacar en el SECOP. El SECOP es la página de Colombia Compra Eficiente, que es el órgano máximo consultor de contratación en el Estado colombiano, y en el SECOP están los links donde encuentran todos los planes anuales de adquisiciones de todas las entidades públicas. La idea es que la entidad pública lo lleve a cabo, la idea es que se tomen o se hagan la menor cantidad de modificaciones al plan anual de adquisiciones, sí, y la idea también es que aunque se haga la menor cantidad, se haga por lo menos una modificación, y esto es como un control de que la entidad revisó a mitad de año ese plan y lo actualizó. ¿Ok? Ese documento, cuando se modifique, requiere la publicación dentro de los 3 días siguientes, así como todos los documentos contractuales. Todos los documentos contractuales deben ser modificados dentro de los 3 días, deben ser publicados en el SECOP dentro de los 3 días siguientes a su expedición. También van a encontrar en las entidades públicas resoluciones internas que dicen quién es el ordenador del gasto. Por lo general es el jefe de la entidad, el director, el gerente, el secretario, el ministro, pero en algunos casos también esa facultad de ordenación puede ser delegada
en jefes de las dependencias. Y todas esas resoluciones son las que le dan las facultades porque dicen cómo va a ser esa ordenación del gasto. También van a encontrar el manual de funciones, que es importantísimo en la contratación, porque dependiendo de lo que yo tenga en el manual de funciones, yo voy a saber cuál es mi necesidad y cómo debo ejercerla en la entidad. También en todas las entidades hay un manual de contratación, porque es una obligación que se encuentra en el Estatuto de Contratación, y la obligación de tenerlo implica publicarlo en la página web de la entidad estatal que se trate. En este documento, que es el manual de contratación, deben estar los lineamientos de las modalidades de contratación, pero también está quién es el responsable de la contratación y de qué se encarga cada quien. ¿Cuál es la responsabilidad de cada persona que interactúa con la contratación en la entidad? La idea de los manuales no es que se repita la información que está en los estatutos o en las normas, sino que le dé instrucciones claras a las personas que manejan la contratación en la entidad. También hay un manual de supervisión, o pueden encontrar un manual de supervisión, que es el que establece los lineamientos para el supervisor, que le dice qué debe hacer, cómo lo debe hacer, cuándo lo debe hacer, cuáles son los documentos que debe diligenciar en el ejercicio de su supervisión. También hay en las entidades debe haber una resolución que conforma el comité de contratación. El comité de contratación es un máximo órgano consultor en materia de contratación y es el que le asesora al ordenador del gasto sobre la contratación. En esa resolución está quiénes son los integrantes, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, sus obligaciones, sus deberes. Y también pueden encontrar una resolución de comité evaluador, que es otro órgano consultivo. Cuando se trata de procesos de selección, debe conformarse un órgano consultor colegiado que establezca las tres factores de la evaluación, que son los técnicos, los jurídicos y los financieros, y que expida un informe de evaluación que en algunos casos puede poner en consideración del comité, o le indica al ordenador del gasto cuál es el resultado, y el ordenador del gasto acoge o no acoge, porque es un órgano, no deja de ser órgano asesor. Tiene unas responsabilidades, tiene unos integrantes. En algunas entidades se hace una resolución general para todo el año, para toda la vigencia. En otras entidades se conforma el comité para cada proceso de selección. También hay otras resoluciones que tienen que ver con el ejercicio de la contratación, que son las resoluciones. En algunas entidades hay resolución que establece los rangos de honorarios para prestaciones de servicio. Entonces dice, y esos rangos están en algunas entidades por la experiencia, en otras por el estudio, en otras por las dos. Entonces, si yo necesito contratar a una persona con X experiencia y X estudio, le puedo pagar esto, porque esto, digamos, que salvaguarda la entidad de la obligación que tiene de salvaguardar los recursos públicos. Entonces, si yo tengo una resolución, es porque la justifiqué con un estudio de mercado y de acuerdo a los estudios y a la especialidad que uno va a contratar para X o Y recursos. Y también van a encontrar unos procedimientos de contratación. En algunos los procedimientos se mezclan con el manual, pero son dos cosas totalmente diferentes. Los procedimientos hacen parte del sistema de gestión y deben ir acordes con las modalidades. Entonces hay un procedimiento cuando se trata de una modalidad que se llama licitación pública, hay otro procedimiento cuando se trata de una contratación directa, cuando hay un concurso de méritos, etcétera. Y entonces ya vimos una normatividad general en materia de contratación, una normatividad interna en la entidad de que se trate, y hay una normatividad que es la normatividad del SECOP.
como les contaba, el SECOP o el Sistema Electrónico de Compras Públicas, Colombia Compra Eficiente, es el máximo órgano consultor en el Estado. Y ese máximo órgano consultor expide unos lineamientos a todas las entidades del Estado a nivel nacional. Esos lineamientos están clasificados en circulares. Las circulares son directrices más rápidas, más ágiles y más específicas sobre temas particulares. Por ejemplo, hay una circular reciente que puede consultar todo el mundo. Uno se mete al SECOP y va a la casita. En el SECOP hay una casita y se va a la casita y ahí aparecen los links de circulares, manuales y umbral, clasificador, todos estos que tienen acá. Y en circulares pueden consultar la que nos afecta a todos recientemente, que es la ley de garantías, porque vienen las elecciones. Entonces, cada vez que hay elecciones, Colombia Compra saca una circular y establece qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar. Entonces dice, si son entidades del orden territorial, entonces se puede contratar X o Y cosa hasta tal fecha. Si son entidades del orden nacional, se puede contratar X o Y cosa hasta tal fecha y de tal fecha a tal fecha. Entonces, esos son los lineamientos como más próximos, más rápidos, más determinados, más de temas determinados, específicos. Hay unos lineamientos ya muy grandes que son los manuales, y los manuales son de temas específicos como estudios de sector. ¿Cómo hace uno los estudios de sector? Porque son una obligación legal para cada proceso de selección. ¿Qué debe tener un estudio de sector? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo se hace? Ejemplos, ¿dónde busco la información? Todo eso está en el manual que se llama Manual de Estudios de Sector. Hay otro manual que se llama Manual de Requisitos Habilitantes. Entonces, si ustedes han manejado la contratación pública, saben que la contratación, cuando es un proceso de selección, yo debo establecer unos requisitos habilitantes que le abren la puerta a un sinnúmero de personas para que pasen a la siguiente etapa de la contratación, que es la evaluación. Esos requisitos habilitantes pueden ser financieros, técnicos y jurídicos, y esos implican unos requisitos cada uno. Los jurídicos pueden ser 20, 30, 40. En ese manual de requisitos habilitantes, Colombia ha comprado unos lineamientos y dice, mire, usted para los requisitos jurídicos habilitantes debe tener en cuenta esto, para los financieros debe tener en cuenta esto. Y de ahí que en muchos procesos, en las entidades públicas, se repitan los habilitantes financieros, aunque existen muchísimos indicadores financieros que no se utilizan. Hay unos que se utilizan mucho y es porque son los más populares en los manuales de Colombia Compra. Hay otro manual de garantías, cómo se piden las garantías, cuándo se piden las garantías en los contratos estatales. Hay otro manual muy importante de riesgos de contratación. Los riesgos en la contratación son olvidados, son algo que se copia de un proceso a otro y no debe ser así, porque los riesgos de contratación evitan posibles incumplimientos, evitan posibles modificaciones, hacen que la contratación sea una experiencia mejor cada vez. Entonces hay un manual para los riesgos de contratación. Colombia Compra creó una matriz muy interesante para calificar esos riesgos, y eso ha ayudado a muchas entidades a aterrizar ese punto de riesgos, que no fuera algo tan inentendible, que fuera algo más entendible en la contratación estatal. Hay otro manual para acuerdos comerciales. Hay unos acuerdos internacionales. Como saben, los acuerdos internacionales son del nivel constitucional en el Estado, y dependiendo de si el acuerdo aplica para el bien o servicio que yo estoy contratando, se aplican unas condiciones a mi proceso. Puede ser
que los tiempos en el cronograma de contratación sean específicos, si le aplica o no le aplica un acuerdo con un estado o no. Y eso tiene un manual en Colombia Compra. Hay un umbral para MIPYMES. El umbral para MIPYMES es si mi proceso de contratación tiene un determinado valor y no supera el umbral para MIPYMES, yo debo abrirle la puerta a las MIPYMES para que dentro de un tiempo específico me manifiesten su interés en el proceso y yo pueda, si tengo los requisitos de ley, limitarlo a que solo ese proceso se va a llevar a cabo con MIPYMES, que son micro, pequeñas y medianas empresas. Hay como un link para clasificar los bienes y servicios. Esto estaba muy atado al plan de compras antes. Lo que se ha querido es saber cuál es el listado total de compras que hace el Estado a través de sus entidades, a través de los tiempos, y poder clasificarlo con un código. Y eso hace más sencilla la contratación, porque si sé que en todas las entidades se contrata el alquiler de computadores, por ejemplo, y que eso tiene un código específico, pues con el código yo puedo hacer consultas, revisar cómo contratan las otras entidades, clasificar la experiencia en el RUP. Entonces existe una pequeña plataforma que se llama clasificador de bienes y servicios, donde yo ingreso mi bien o servicio que quiero adquirir y puedo escoger mi código, y ese código va a ser el código con el que yo voy a contratar y en el cual voy a adquirir experiencia. Y posteriormente podré, como proveedor, presentarme en otros procesos de selección. Y hay una parte de Colombia Compra que crea unos acuerdos marco para comprar determinadas cosas que ya se ha identificado que compra el Estado. Por ejemplo, el Estado en todas sus entidades contrataba el servicio de vigilancia y eran licitaciones gigantes, demoradas, complejas, y Colombia Compra estableció un acuerdo marco por ejemplo, del servicio de cafetería. También eran licitaciones gigantes y Colombia Compra hace un acuerdo marco, escoge los proveedores. Entonces dice, mire, yo hice una licitación, participaron 20, escogí 10, entre esos 10 usted se puede meter a la plataforma, revisar el acuerdo marco y hace una cotización muy sencilla, al de menor precio lo escoge y con ese contrata. Entonces esos son los acuerdos marco, esos son contrataciones que se adelantan por la tienda virtual del Estado, son fáciles, sencillas, y ha sido, digamos, uno de los avances de Colombia Compra del SECOP. Entramos en el segundo tema de la capacitación, que son los principios rectores de la contratación estatal. Esto es importantísimo, no es importante, es importantísimo. Así como en el derecho, la primera materia que le dan a uno son los principios, y es porque de ahí salen todos, absolutamente todos los conceptos del derecho. Así mismo salen todos los conceptos de la contratación estatal. De los principios. La idea de los principios es, como vemos en esta diapositiva, es que las entidades inviertan adecuadamente sus recursos, que no son suyos, sino que son públicos, y que siempre en la contratación prevalezca el interés general. Aquí traigo no solo los principios de la contratación, sino los principios rectores de la normatividad que le aplican a la contratación. En el derecho civil, por ejemplo, vemos que los principios rectores son la legalidad, el debido proceso, la contradicción, la buena fe, la inmediación, la economía procesal. En la Constitución vemos, pueden estar repetidos o no, pero vemos que los principios son la igualdad, la moralidad, la economía, la seriedad, la imparcialidad, la publicidad, la eficiencia, la planeación,
En los administrativos está el debido proceso, la igualdad, la imparcialidad, la buena fe, la moralidad, la participación, la responsabilidad, la transparencia, la publicidad, la coordinación, la eficacia, la economía, la celeridad. Y en el estatuto de contratación tenemos pocos que pueden absorber muchos de los que les estoy diciendo, que son la transparencia, la economía, la responsabilidad y la selección objetiva. Cuando yo hago procesos de selección, yo lo que pretendo es no seleccionar a mi amigo, no seleccionar al amigo de mi amigo, no seleccionar al que tiene mejor, cara más bonita, y ni decir si les hablo de tipos penales que existen y que los vemos en noticias todos los días, y es seleccionar al que le da la tajada al que está haciendo el proceso de selección. No, el principio de la contratación estatal es que las personas en general compitan entre sí y gane el que mejor presente su propuesta. ¿Ok? Entonces, eso es el principio de selección objetiva. Hacer un proceso de selección claro, que tenga unas reglas claras y que conlleve a la entidad a seleccionar objetivamente el bien o servicio que requiere. Transparencia, que el proceso no esté totalmente al público, que todos lo vean, que todos puedan controvertir. La economía, que el proceso sea ágil, que sean procesos rápidos, como el que les cuento de los acuerdos marco. La responsabilidad, que cada quien sepa qué debe hacer, cuándo lo debe hacer, cómo lo debe hacer. En pues ustedes dirán, ay, sí, esto es lo mismo, el debido proceso, la igualdad, pero sí quiero contarles que es difícil a veces tomar una decisión en una evaluación de un proceso de selección donde uno vea que una persona está peleando porque presentó unos documentos que parecen no ser legales, de los cuales se dice la falsedad. Absolutamente todas las dudas que uno tenga en la contratación, las puede evacuar acudiendo a cada uno de estos principios. Que una persona dice de otra, lo que les digo, que presentó un documento falso, pues yo acudo a los principios y miro qué puedo hacer. Existe un principio, como lo vemos acá arriba, que se llama buena fe. ¿Qué dice ese principio de buena fe? Que toda actuación de los particulares ante una entidad del Estado se presume de buena fe. ¿Qué dice el principio del debido proceso? Que yo no puedo indilgarle a alguien una responsabilidad sin darle el debido proceso, sin darle el derecho de contradicción, que lo vemos acá. ¿Qué dice el principio de moralidad? Que los servidores públicos deben actuar de acuerdo a la pulcritud y la honestidad que tendría una persona normal, una persona del común, y de acuerdo a lo que espera la sociedad del servidor público. Me gustaría indicarles, casi todos conocemos estos principios, pero hay unos que generan confusión. El de intermediación, que lo vemos aquí, es ¿qué es el de inmediación en el derecho civil? ¿Qué es la inmediación? ¿Realmente qué es? Porque no todos saben qué es la inmediación. La inmediación es que quien toma la decisión, quien tiene la facultad de tomar una decisión, la tome con un conocimiento inmediato, tanto de quienes tiene que escuchar como de las pruebas que tiene que ver, evitando que exista un tercer intermediario que pueda nublar su atención. ¿Qué es la eficacia y qué es la eficiencia? Eso también es desconocido para varios. No, eficacia es igual que eficiencia. No, eficiencia es lograr con menos recursos mi propósito o mi objetivo,
o lograr más objetivos con los mismos recursos. Ese principio de eficiencia es en cuanto a los recursos, mientras que el principio de eficacia es conseguir lo que se busca, es saber que sí se puede lograr el objetivo que se tiene, ¿sí? Entonces, si más adelante necesitamos alguna claridad de los principios, me devuelvo, pero avanzo porque si no, no alcanzamos. Las modalidades de contratación, muy importante. En el ejercicio de la profesión y de la contratación estatal, yo me doy cuenta que hay mucha confusión en estas modalidades. Hay gente que confunde una con otra, que piensa que la licitación es lo que se contrata por una subasta y no es cierto. Entonces las modalidades en la ley 80 era la licitación pública y la ley 80 y el concurso de méritos. Ahora ya está muy claro cuáles son las modalidades. Las modalidades son licitación pública para procesos grandes, para todos los procesos, es la regla general, la licitación pública, es el proceso de selección más complejo, que tiene más pasos, que demora más tiempo, que por el que se contrata por lo general cosas, bienes o servicios más complejos, como son contratos de obra o licitaciones de servicios que se delegan a particulares, servicios públicos que se delegan a particulares, en fin, es el más complejo de todos. Viene la selección abreviada, que la selección abreviada no es solo una, no es selección abreviada de menor cuantía, no, hay 3 formas de selección abreviada. La primera forma es para comprar bienes o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. Qué difícil saber qué es un bien o servicio de características técnicas uniformes y de común utilización. Son bienes o servicios, y pues esto es una definición mía, que yo puedo comprar ese bien o ese servicio a Juan, a Pedro, a María, a Diana, pero ese lo puedo comprar igualito, con uno o con otro proveedor. Eso para mí son bienes y servicios de características técnicas uniformes. Ahora, si me piden un ejemplo, yo les digo, la papelería es un bien o servicio, es un bien de características técnicas uniformes, porque en la papelería tengo carpetas y yo en la ficha técnica establezco las condiciones de esas carpetas y quiero que sean carpetas cafés, que sean tipo carta, que tengan los huequitos para legajar. Eso lo puedo comprar en la papelería Y, X o A. Y eso es un bien de características técnicas uniformes. Ahora, un servicio de características técnicas uniformes, el servicio de cafetería. Ese servicio de aseo y cafetería, yo lo puedo contratar y es el mismo. Limpiar el piso, limpiar los vidrios, servir los tintos, me lo hace igual María que José que Juan, ¿sí? Como es el bien el que define el proceso de selección, pues yo debo tener una ficha técnica súper bien hecha, muy bien hecha, que salvaguarde mi calidad. Entonces, en mi ficha técnica yo debo indicar que sea de tal color, que sea de tal tamaño, que tenga tal especificación, la calidad sea X o Y, para que mi proceso de selección esté bien enrutado y pueda hacerse una selección objetiva, con eficiencia, con responsabilidad. Esta subasta, estos bienes o servicios se pueden contratar a su vez por 3 modalidades o por 3 formas. Una es la subasta inversa, entonces ya tenemos la primera, que es la selección abreviada de bienes o servicios de características técnicas uniformes por subasta inversa. Esa subasta inversa, ¿qué me implica? Que yo tengo una ficha técnica donde digo todas las especificaciones del bien o servicio que requiero
y no escojo por calidad, sino que escojo por el menor precio. Por eso tengo que tener una ficha técnica bien hecha. La otra forma es selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas uniformes y la puedo escoger por acuerdo marco de precios. Los acuerdos marco de precios son contratos que previamente hace Colombia Compra con ciertos proveedores y ahí les contaba que está, actualmente hay muchos, cada día suben uno más o firman uno más. Los más populares son el aseo y la cafetería, la papelería, la dotación de las oficinas, los tiquetes aéreos. Últimamente vi que en diciembre montaron el de intermediario de seguros, que era también un proceso muy complejo, y así vamos. Y la tercera forma de contratar bienes y servicios de características técnicas uniformes es por bolsa de productos. Un ejemplo en la bolsa de productos, la característica fundamental es que hay un corredor de bolsa, un comprador y un vendedor y se paga una comisión de bolsa. Y hay muchos bienes o servicios que se pueden comprar por bolsa de productos. Un ejemplo claro puede ser la compra de combustible para las entidades que requieren comprar combustible. Después, la segunda forma de la selección abreviada es la selección abreviada de menor cuantía. Ni en la licitación, ni en esta, que es bienes y servicios de características técnicas uniformes, tiene nada que ver el precio. Pero en la selección abreviada de menor cuantía sí importa el precio estimado, el valor estimado que yo determiné en mi estudio del bien o servicio que voy a adquirir. Resulta que en las entidades públicas, cada año, cada vigencia, así como se hace el PA, se determinan unas cuantías de acuerdo al presupuesto que le toque a la entidad o el presupuesto que tiene si se trata de recursos propios y no son girados de la nación. Entonces, cada entidad, al iniciar cada vigencia, sabe cuál es su presupuesto y de acuerdo a su presupuesto determina cuál es su menor cuantía y cuál es su mínima cuantía. Entonces, él dice, poniéndole un ejemplo, que su presupuesto son 10.000 millones de pesos y que su menor cuantía son 200.000 pesos. Y que su mínima cuantía, al ser el 10% de su menor cuantía, serían 20 millones de pesos. Entonces, ¿qué se puede contratar por menor cuantía? Lo que va superior a 20 millones, inferior a 200 millones. En ese rango yo puedo contratar por el procedimiento o la modalidad de selección abreviada de menor cuantía. ¿Y qué procesos van por ahí? Pues los que estén en esa cuantía de 20 a 200 y que no tengan una modalidad específica en las modalidades de contratación. Es decir, si se trata de un bien o servicio de características técnicas uniformes, aunque valga 25 millones en mi ejemplo, aunque valga 25, no se va por la cuantía, por menor cuantía, sino que se va por el bien o servicio de características técnicas uniformes, porque aquí no importa la cuantía, sino la característica del bien o servicio que voy a adquirir. La escogencia en la selección abreviada por menor cuantía ya no es solo por precios, sino que ya es una mini pequeña licitación en la cual yo debo escoger no solo por el precio, sino por la calidad. Y la tercera forma de la selección abreviada es cuando yo adelanté un proceso de licitación pública y el mismo me quedó desierto. ¿Y por qué es una tercera forma de contratar por selección abreviada? Porque la selección abreviada es diferente a la licitación. La licitación es un proceso, como les decía, que tiene más pasos y se demora más tiempo. La selección abreviada, aunque no es tan sencilla, pues sí tiene menos pasos que la licitación. Entonces digamos que la norma le dice, usted ya adelantó un proceso de licitación, el mismo quedó desierto, o sea, no se escogió a nadie, usted puede ahora, como siguiente paso, pues adelantar una selección abreviada. ¿Okay? La siguiente modalidad es el concurso de méritos. El concurso de méritos es
una modalidad muy mal utilizada en la contratación pública. Mal utilizada porque yo he visto en algunas entidades donde contratan por concurso lo de concurso de mérito lo contratan por otras modalidades. Y esta es una modalidad específica. Esta modalidad es para contratar consultorías o interventorías. ¿Qué define la norma como una consultoría o una interventoría? La norma dice que las consultorías o las interventorías son estudios para ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, de prefactibilidad, de factibilidad, para programas, diseños, planos, anteproyectos. Son, para mí, definirlo aquí en un ámbito informal es todo lo que tenga que ver con un ejercicio intelectual que no es propio de las funciones de la entidad y que va a implicar un producto. Y ese producto va a ser la recompilación de ese ejercicio intelectual, de un conocimiento especializado. Entonces están, por ejemplo, uno necesita determinar qué es lo que le pasa a la infraestructura tecnológica de mi entidad y eso va a ser un diagnóstico. Ese diagnóstico es una consultoría. Ese diagnóstico no lo puedo contratar por otra cosa, por otra modalidad que no sea un concurso de méritos. Y ahí les pongo una nota muy importante y es que todo bien o todo servicio que sea consultoría debe ser contratado por la modalidad de concurso de méritos. No hay forma de que no se contrate por concurso de méritos. No hay concursos de consultorías que se contraten por prestaciones de servicio. Es general ver en entidades que contrato de prestación de servicios número 20 y entonces en el objeto ponen consultoría para determinar qué pasa con los puestos de trabajo. Oiga, no, mal hecho. Si es una consultoría, es un concurso de méritos y no es una prestación de servicios escogido por la modalidad de contratación directa. ¿Ok? La forma de determinar el presupuesto en el concurso de méritos, en todas las modalidades yo debo determinar un presupuesto estimado del proceso. La forma de determinar el presupuesto en los concursos de méritos es confidencial. Yo también he visto en algunas entidades donde publican las variables, publican de dónde sacan, cuál es la cotización que tuvieron en cuenta y esto pues no es una buena práctica en este tipo de concurso, porque en este tipo de concurso, que es el concurso de méritos, no se escoge por el precio. En los concursos de méritos se escoge netamente por la calidad. Y la calidad es los estudios o la idoneidad de quien voy a escoger para que realice mi consultoría. La siguiente modalidad es la mínima cuantía. Entonces yo les contaba, solo hay dos cuantías. La menor cuantía, que es, en mi ejemplo, 200 millones, y la mínima cuantía, que es el 10% de esa menor cuantía, o sea, 20 millones. Entonces, todo lo que esté de 0 a 20 lo puedo contratar por mínima cuantía. Este es el proceso de selección más pequeñito que ustedes pueden encontrar. Lo podemos hacer, incluso les podría decir que en una semana se puede seleccionar a alguien por mínima cuantía. Y esta modalidad es la única, óiganlo, es la única que asume, que absorbe las otras modalidades. Es decir, si yo tengo, y ya les eché la cháchara del concurso de méritos, si yo tengo una consultoría que me vale de 0 a 20, en mi ejemplo, yo sí la puedo llevar a cabo por una mínima cuantía. ¿Ok? Si yo tengo un bien de servicios de características técnicas uniformes que vale de 0 a 20, yo sí lo puedo llevar por una mínima cuantía, porque ella no riñe con casi ninguna modalidad. Es una de las modalidades más utilizadas porque
es muy sencilla, pero no todo se puede utilizar porque resulta que no todo vale hasta el tope de la mínima cuantía de la entidad. O si no, no me imagino todas las entidades sacando procesos de selección de mínima cuantía. Y viene la modalidad, eso sí, la más utilizada, la contratación directa. La contratación directa tiene muchas causales. Estas son causales. Está la urgencia manifiesta. La urgencia manifiesta, yo creo que muy pocos la conocen porque incluso puede llevar a un disciplinario si se utiliza y es como un salvavidas que le da el estatuto de contratación a las entidades públicas cuando no hacen una adecuada planeación de sus necesidades. Entonces, resulta que tienen una necesidad, no la planearon, no sacaron el proceso, no hicieron lo necesario y se ven en la urgencia de tener ese bien o servicio, si no la entidad se paraliza, deben sacar una resolución indicando que van a hacer una contratación con X persona, o sea, directa, porque hay una urgencia manifiesta en la entidad. Pero esto no se recomienda porque esto puede acarrear una investigación disciplinaria porque viola lo que vimos arriba, el principio de planeación, el principio de responsabilidad, el principio de selección objetiva. Vienen los empréstitos, que son préstamos al Estado, por lo general se utilizan con órganos internacionales. Viene la contratación directa por causal de interadministrativo. Entonces, ¿qué son contratos interadministrativos? Son contratos que se hacen entre dos entidades públicas. ¿Qué es importante tener en cuenta en esta modalidad? Que la entidad pública tenga no la contratante, no la entidad contratante, sino la contratista, la que nos va a proveer el bien o servicio, tenga en su objeto social la función que le estamos contratando o el bien o servicio que le estamos comprando. Es importantísimo porque es un requisito de norma. Otra causal de contratación directa son los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. Como su nombre lo dice, pues lo utilizan pocas entidades. Las entidades que tienen que ver con esto está Colciencias, está el SENA, el IGAC, bueno, y tiene una regulación específica en el capítulo del estatuto que tiene que ver con esta causal. Está el encargo fiduciario, que es cuando uno le da a un tercero la administración de recursos o de bienes. Y pues no he visto, no se utiliza mucho en el Estado, pero es una de las causales de contratación directa. Está la contratación directa cuando no existe pluralidad de oferentes o se trata de un proveedor exclusivo. Esta se utiliza mucho y se utiliza mucho en materia tecnológica. Por ejemplo, hay unas aplicaciones que son para georreferenciación y que tienen unos dueños. El dueño de esa aplicación es el único que puede proveer esa renovación de licenciamiento, entonces él es proveedor exclusivo de esa aplicación. O cuando solo existe un oferente en el mercado, y esto lo podemos confirmar en el RUT, en el RUP, el Registro Único de Proponentes. Son modalidades que se utilizan mucho, pero la más utilizada es esta última causal, que es la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Ojo, es servicios profesionales de apoyo a la gestión. Ahí es donde cobra importancia el manual de funciones de la entidad en la que se está contratando. En la entidad hay un manual de funciones. Esas funciones son las que, digamos, llevan a flote a la entidad en sus fines, en su meta de gestión. Y a veces las entidades no pueden ejercer esas funciones porque o no tienen personal especializado o el personal es insuficiente, que pasa en muchas entidades del Estado. Por eso de ahí surgen las nóminas paralelas y todo
todo lo que vemos en el estado a diario, muchos contratistas, poca gente de planta, y es porque existe una causal que es prestación de servicios de apoyo a la gestión. Esta prestación de servicios no solo se hace con personas naturales, se puede hacer con personas jurídicas. Si yo tengo un objeto contractual por una función específica de la entidad y hay una entidad jurídica que me la pueda hacer y que demuestre la idoneidad, yo perfectamente puedo adelantar una prestación de servicio. ¿Qué es importante en las prestaciones de servicios? Salvaguardar la idoneidad. ¿Cómo salvaguardo la idoneidad? Determinando bien cuál es el perfil que me puede ejercer ciertas actividades que requiero. Entonces yo determino un perfil por su experiencia, por su formación, por su experiencia o por su formación. Y esa idoneidad la debe certificar el ordenador del gasto, es uno de los requisitos de la norma. Y siguen otras formas de contratación. La contratación estatal, aunque está en el Estatuto General de Contratación, tiene otras formas en la Constitución política o en acuerdos internacionales. Entonces, cuando yo veo en la Constitución política, en el artículo 355, si no estoy mal y no me falla la memoria y no quiero darles una información errónea, pero hay un artículo de la Constitución que establece que entre entidades pueden hacer convenios de asociación y eso tiene unos decretos reglamentarios posteriores. Eso también es contratación estatal, esas formas de contratación también son contratación estatal. Si una de las partes del contrato es entidad del Estado. Hay otra forma de contratación estatal y es cuando las entidades del Estado firman memorandos de entendimiento con otros estados o con otros órganos internacionales. Por ejemplo, se firma algo con la ONU o con la OEA, ¿sí? Esos pueden ser memorandos de entendimiento y son formas de contratación. Y la otra forma de contratación es la aplicación de políticas públicas. Como les contaba, yo tuve una experiencia muy linda de política pública que fue la sustitución de vehículos de tracción animal, que fue cuando sacaron a los carreteros del distrito de Bogotá y les reemplazaron su forma de subsistir. Y eso es una forma del Estado de reconocer que existen unas personas que no están reguladas, regularles y hacer un programa para sustituir esa forma como ellos informalmente consiguen su subsistencia y hacer todo ese programa con varias alternativas es la aplicación de una política pública que también es una forma de contratación estatal. Lo siguiente que les puedo decir es la contratación estatal. Como hemos visto, yo la puedo dividir es como la estructura de la contratación estatal y es, yo puedo hacer contratación estatal por procesos de selección cuando me voy por las modalidades que ya vimos de licitación, de selección abreviada, de concurso de méritos, de mínima cuantía. Pero yo también hago contratación estatal cuando me voy por la contratación directa y ahí no hay un concurso de personas, sino que yo ya tengo una persona con una idoneidad. Entonces, por eso divido la contratación estatal en dos estructuras. En los procesos de selección hay unas reglas de juego de acuerdo a la cuantía, al objeto contratado, al bien adquirido, a las personas que pueden prestar y hay varios oferentes que compiten para dar como resultado una selección objetiva de alguien idóneo que salvaguarde la calidad y el precio de lo que la entidad estatal quiere contratar. Y hay una contratación directa, como les conté, hay unas causales, las más populares son los interadministrativos, los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión y los proveedores exclusivos. Las etapas de la contratación estatal, en algunos libros se definen en 3,
yo creo que sí hay una etapa anterior a la precontractual, que es la etapa de planeación. Entonces está la etapa de planeación, la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. La planeación es la contratación. Entonces, el documento fundamental de la planeación en la contratación es el Plan Anual de Adquisiciones, porque ahí yo reflejo cuál es mi necesidad, la planeo un presupuesto estimado y planeo una fecha estimada para llevar a cabo el proceso de selección que me va a llevar a mí como entidad estatal a adquirir un bien o servicio. Eso me implica un posterior ejercicio de formulación de estudios previos. Esos estudios previos implican unos estudios del sector, una determinación de un objeto, de unas obligaciones, y ese estudio previo después me va a implicar, o concomitante con ese estudio, me implica una solicitud de un certificado de disponibilidad presupuestal. Para quienes no manejan o nunca han manejado contratación estatal, en el Estado hay unos recursos. Los recursos pueden ser propios o pueden ser de la nación o del distrito. Esos recursos tienen que apartarse para los procesos de selección, para iniciar un proceso de selección. Apartar y cogerlo y traerlo acá y decir, bueno, yo tengo una gran bolsa de 10.000 millones y quiero apartar 1 millón porque quiero comprar X o Y cosa. Apartarlo, pero no usarlo. Es ese hecho de apartar eso para comprar lo que quiero comprar con 1 millón. Eso se llama certificado de disponibilidad presupuestal, que es el que me dice, sí señor, entidad estatal, usted tiene 1 millón, puede sacar un proceso de selección. Y con eso está el certificado de disponibilidad presupuestal, el estudio previo, y una vez tengo esto, puedo ya hacer un proyecto de pliego de condiciones. Antes se llamaba términos de referencia, eso ya quedó súper derogado, ahora ya solo se llama pliego de condiciones, y el pliego de condiciones es donde yo cojo mi necesidad, que está en mis estudios previos, y determino las reglas de la selección que voy a hacer. Entonces, en ese pliego yo digo, ¿qué voy a seleccionar? ¿Cómo lo voy a seleccionar? ¿Cuándo lo voy a seleccionar? ¿A quién puedo seleccionar? Y ahí están todas las reglas. Y después de ese pliego, vienen la respuesta a las observaciones a ese pliego que es proyecto, porque estamos en etapa de planeación. Sigue la etapa precontractual, entonces en la etapa precontractual ya hay unos documentos previos que, como vimos, son el plan anual de adquisiciones, el estudio previo, el CDP, y un borrador de pliego cuando se trata de un proceso de selección. Y ya entro a la etapa donde yo voy a desarrollar mi proceso de selección. Y esa etapa donde yo desarrollo mi proceso de selección es la etapa precontractual, porque es la etapa anterior a la firma de mi contrato estatal. ¿Qué hacen las entidades públicas? Las entidades ya en esta etapa precontractual tienen una radicación formal de los documentos en borrador, puede ser el estudio en borrador, el CDP tiene que estar ese estudio soportado por un estudio de mercado que por lo general se hace con cotizaciones, o se puede hacer, y no está mal si se hace así, con histórico de contrataciones de la entidad o con las referencias a otros procesos en el SECOP. Por eso es tan importante ese gran repositorio de documentos que es el SECOP, porque ahí es donde uno ve cómo contratar X o Y entidad del Estado, lo mismo que yo quiero contratar. Cuando yo tengo ya esos documentos previos que hice en mi etapa de planeación, yo ya tengo debo hacer, si se trata de un proceso de selección, un aviso de convocatoria. Y ese aviso es indicándole, oiga, posibles proveedores, voy a sacar un proceso, tiene tal objeto, tiene tales obligaciones,
Y en ese aviso yo debo hacer un breve resumen de lo que va a estar en mis reglas de juego. Entonces en ese aviso yo debo tener cuáles son mis requisitos habilitantes. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que hay unos requisitos habilitantes que si los pasan, le abren la puerta, abre la puerta y pasa a la siguiente etapa, que es la evaluación entre los que ya quedaron habilitados? Hay una etapa de observaciones después de ese aviso, y esa etapa de observaciones son observaciones al pliego y a los estudios, porque acuérdense que aquí todavía tenemos un pliego en borrador. Y cuando yo ya paso esa etapa y ya vi por las observaciones que el proceso es viable, porque en la contratación estatal uno construye con los proveedores. Entonces puede ser que yo saque de tal nivel que yo vea que hay falencias en mis documentos. O como entidad no estoy obligado, pero sí puedo tomar la decisión de hacer una apertura del proceso, que eso es un documento suscrito por el ordenador del gasto. Por lo general es una resolución y se llama resolución de apertura del proceso de selección, y ahí ya sí tengo que seguir adelante con todas las etapas. Y es obligatorio que yo como entidad siga adelante con todas las etapas, porque precisamente ahí se entran en juego los principios de selección objetiva, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, transparencia, responsabilidad. Yo hago la apertura del proceso de selección y ahí mismo o posterior designo el comité evaluador. Como les dije, algunas entidades ya está designado para toda la vigencia fiscal. Se reciben las últimas observaciones al pliego. Si se trata de una licitación pública, se hace una audiencia de riesgos, que es muy importante. Y en esa audiencia de riesgos, ¿qué dijo la norma? Que los proveedores, posibles proponentes, pueden ir a aclarar temas del pliego. ¿Qué es lo que uno ve en la contratación estatal? Que llegan los proveedores y toda esa aclaración del pliego y nada dicen de los riesgos. Y cuando en la ejecución pasa algo, en la audiencia uno se devuelve y mira, oiga, y ellos dijeron esto en la audiencia, y en la audiencia no miran para nada los riesgos. Ellos creen que eso es un documento complejo, que no hay que tocar, que no hay que mirar, y mentiras, porque en los riesgos las entidades los valoran y determinan quién es el responsable del riesgo. Y si resulta que un riesgo, la entidad del Estado la dejó solo para asumirla por el contratista y no se dijo nada en esa audiencia, cuando pase algo, la va a tener que asumir el contratista, y el contratista no va a poder alegar otros temas. ¿Ahora sí me estás escuchando? ¿Me escuchas? Me dice Alejandra que no escucha muy bien. Perdona, aquí estoy esperando que Alejandra me indique que me están escuchando todos. Bueno, continúo mientras Alejandra me confirma si se está escuchando la presentación. Entonces, lo importante es que las entidades asistan a la audiencia de riesgos si se trata de licitación y puedan
revisar los riesgos y puedan revisar si están de acuerdo con los riesgos que se les está asignando, si es un riesgo compartido entre la entidad y el contratista, o si se trata solo de un riesgo de la entidad, o si se trata solo de un riesgo del contratista. Después de la audiencia de riesgos ya se surte la etapa de observaciones y se surte la etapa si hay correcciones al pliego. Todos habrán escuchado de las adendas, la forma de corregir ya un pliego de condiciones definitivas a través de adendas, que son documentos modificatorios del pliego. Si ya surtimos toda esa etapa, viene el cierre del proceso de selección y es el momento en el cual los proponentes presentan sus ofertas. Y una vez las presentan, entra a hacerse una verificación de requisitos habilitantes y posteriormente una evaluación. Muchas entidades hacen en una misma instancia la verificación de requisitos habilitantes y la evaluación. Yo no creo que eso sea así, porque los requisitos habilitantes es para tú abrirle la puerta a la persona y que esa persona empiece a competir con otras que también pasaron esos requisitos habilitantes. Esa evaluación tiene un traslado que se le debe dar a todos los proponentes en igualdad de condiciones, y ese traslado es para que digan, mire, no, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy habilitado porque usted dice acá que no me tuvo en cuenta tal cosa, pero sí debe tenerlo en cuenta por X o Y motivo, y hay un término de respuesta. Si esa respuesta cambia el resultado de esa verificación, yo considero personalmente que se debe dar nuevamente el traslado que establezca la ley para el determinado proceso de selección. Si es una licitación, tiene un término diferente a si es una selección que tiene otro término, diferente a si es una mínima cuantía o un concurso de méritos que tiene otro término. Posteriormente, cuando ya tenemos una evaluación y una decisión tomada, pues la entidad estatal procede a adjudicar o declarar desierto el proceso de selección. Y eso se hace mediante una resolución y se hace en audiencia de acuerdo, en audiencia pública, dependiendo de la modalidad que se trate. Viene la etapa, entonces acabamos de ver la etapa precontractual cuando se trata de procesos de selección. Pero acuérdense que yo les dividí la contratación en la estructura de la contratación en dos. Cuando se trata de procesos de selección y cuando se trata de contrataciones directas. La etapa precontractual en la contratación directa es la radicación de los documentos en la oficina que corresponda, la revisión de esos documentos de acuerdo a una lista de chequeos si la tienen, la revisión de la idoneidad del contratista, la revisión de aspectos determinantes de acuerdo a la causal de contratación, es decir, si se trata de contratación por prestación de servicios, se debe revisar que en la planta no exista esas personas o que si existen no tienen los conocimientos. Se debe revisar que tenga la idoneidad, pero por el contrario, si se trata de interadministrativo, de la causal por interadministrativo, tiene que haber una resolución de contratación directa expedida por el ordenador del gasto, donde indique que esa entidad sí tiene dentro de su objeto lo que se está contratando, que es una entidad del Estado y que se puede aplicar la causal de contratación. Lo mismo pasa con el proveedor exclusivo, también tiene que haber una resolución donde se justifique que él es proveedor exclusivo y que hay documentos que así lo certifican. No es solo decirlo, tiene que haber documentos, por lo general deben estar inscritos en la Cámara de Comercio. ¿Ok? Después de esa solicitud de certificación
de ese checklist de documentos necesarios está ahora sí la elaboración del contrato y de los de las firmas y de los vistos buenos al interior de la entidad que se trate. Ahora sí viene la etapa contractual. La etapa contractual sí es igual si se trata de un proceso de selección o si se trata de una contratación directa, y es, ya tenemos un contrato, entonces entramos a suscribirlo, que es el primer requisito de legalización, que es la suscripción. Los contratos estatales, recordemos que tienen una formalidad por ser contratos estatales. Entonces, esa formalidad hace que tengan que estar firmados. ¿Sí? Después de tener el contrato firmado por las partes, o sea, por la entidad y por el contratista o por quien corresponda, debemos llevarlo a que se registre esa disponibilidad. ¿Se acuerdan que les hablé del CDP? Entonces ahora viene otro documento que se llama CRP, que es ese millón que me dijo el CRP que lo tenía disponible, que me dijeron, oiga, usted tiene un certificado que lo tiene disponible. Ahora voy a hacerle otro paso donde digo, eso que tengo disponible ya lo tengo registrado, ya lo aparté para este contrato. Ya no se puede tocar, ya es solo para este contrato. Ese registro es el primer requisito para la ejecución de los contratos. El siguiente requisito para ejecución puede ser aprobación de garantías de cumplimiento si en el contrato se establecieron, y el siguiente requisito puede ser un acta de inicio cuando se trata de contratos de obra. Eso puede ser requisito. O una aprobación de una fiducia si también se trata de contrato de obra con anticipo. Recordemos que una de las modificaciones de los decretos reglamentarios han sido que los anticipos se manejen por fiducia. Antes no se exigía ese manejo y hoy en día sí se exige para evitar que esos recursos se gasten de manera indebida y se lleve o pueda generar desequilibrios posteriores. Después de tener los requisitos de ejecución, ya los que les menciono, viene la notificación al supervisor, y en algunas entidades hay comités de seguimiento de acuerdo al tipo de contrato, de comité de seguimiento de la ejecución de ese contrato. Y ahí viene la ejecución del contrato e inicia el plazo de ejecución. En el plazo de ejecución yo debo ejecutar las actividades, no las puedo ejecutar después del plazo de ejecución. Yo he visto varias entidades donde utilizan el acta de liquidación para ejecutar obligaciones contractuales. Miren, es curioso que gente muy experta en materia contractual lo hace, ejecuta el contrato fuera del plazo en el acta de liquidación. Ustedes no sé si recuerdan lo que pasó en el deprimido de la 92 con la inundación. Ese deprimido tenía un plazo de ejecución, la entrega tenía un plazo de ejecución. Se entrega y empieza a correr, cuando vence el plazo de ejecución empieza a correr el plazo para liquidar, pero ese plazo para liquidar, las personas del IDU, lo que uno puede observar es que quedan obligaciones por ejecutar pendientes, y esas obligaciones por ejecutar nunca pueden ser posteriores al plazo. Yo no puedo recibir una hora y decir, no, pero es que en el plazo de ejecución queda pendiente recibir, poner a funcionar la bomba porque viene Codensa y no ha venido en el plazo de ejecución, entonces no importa, eso se recibe y eso se pone a andar y después en el acta de liquidación se pone. Eso, a mi parecer, no es una práctica de recibo. Para mí, la ejecución contractual se da en el plazo contractual, no posterior. El plazo de liquidación es para liquidar. Ahora bien, la norma sí dice que yo en la liquidación puedo tener acuerdos
con el contratista, pero acuerdos, yo creo que eso es para temas de se pagó, se recibió esto, pero habían quedado, se recibió un documento, por ejemplo, en una consultoría se recibió la versión 5 y en la versión 6 la entidad quería color rosado y yo le puse color verde y entonces, ¿qué hacemos? Pero se cumplió el objeto, ¿ok? No es para ejecutar actividades posteriores, ese plazo posterior. Viene la etapa postcontractual. En la etapa postcontractual yo ya ejecuté mi contrato, ya hubo un plazo de ejecución, pasó lo que tenía que pasar, se cumplieron las obligaciones y viene la obligación, si así lo expresó el contrato, de liquidar o si así lo dice la norma. Por ejemplo, en contratos de prestación de servicios por contratación directa, se establece que no es necesario liquidar, no es necesario establecer una liquidación, pero resulta que la entidad, por el tipo de contrato, sí dejó que se debía liquidar. Entonces, en ese momento, yo debo cumplir ese requisito de liquidación. Esa acta de liquidación tiene un término establecido en la norma cuando no se establece por la entidad. Me hago entender. Dos, si la entidad no establece un plazo de liquidación, el plazo por ley son 4 meses. Son 4 meses. Si yo establecí como entidad que se debía hacer en los 2, ese es mi plazo. 2. Quiere decir que yo no estoy tomando el plazo de ley, sino que estoy tomando un plazo contractual. Y a partir del vencimiento de ese plazo contractual, yo tengo unos términos que me da la norma. Si yo no logré hacer la liquidación de mutuo acuerdo, yo puedo hacerla unilateralmente dentro de un tiempo específico. Y si yo no puedo hacerla unilateralmente, yo debo establecer la norma que se pueda hacer una liquidación judicial. Y si yo no lo hice, yo pierdo competencia para liquidar. ¿Cuál es la importancia de los estudios previos? Los estudios previos, ya sea en procesos de selección o en contrataciones directas, son los que me indican cuál es mi necesidad. Pero es que resulta que esa necesidad está expresada en muchas cosas. Entonces, yo tengo que expresar mi necesidad en un objeto. Tengo que expresar mi necesidad en unas especificaciones técnicas que tiene que tener ese objeto. Tengo que expresar mi necesidad determinando un plazo para ejecutarla. Tengo que expresar mi necesidad en un objeto que se desarrolla por unas obligaciones. Y esas obligaciones son unas obligaciones específicas que desarrollan ese objeto. Tengo que expresar mi necesidad en un análisis del sector donde yo debo identificar varias cosas. ¿Cuáles son los aspectos generales que implican ese sector? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una contratación de vigilancia, ¿sí? Yo debo tener en cuenta que la Superintendencia de Vigilancia tiene una resolución que regula la tarifa y yo tengo que tener eso en los aspectos generales. En el estudio de la oferta, ¿quiénes son los proveedores que me van a mí a proveer ese bien o servicio? En el estudio de la demanda, ¿quiénes en el Estado compran lo que yo requiero? ¿Cómo lo han comprado? ¿A qué presupuesto? ¿Qué modalidad es la que han llevado? Todos esos aspectos yo los debo determinar. En la contratación directa, la norma establece que no es necesario hacer un estudio ni de la oferta, ni de la demanda, ni de la prestación, pero sí debo salvaguardar la idoneidad. Entonces era donde yo les decía, si yo tengo una resolución de honorarios en la entidad, yo debo cumplir mi resolución de honorarios. El estudio previo también es la expresión de mi necesidad en un valor que yo determino de
todo esto que yo revisé acá. ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es la oferta? ¿A qué precio me lo ofertan? ¿A qué precio lo compran? Mi necesidad yo la tengo expresada en un objeto, pero para yo contratar esto necesito unas personas con ciertas calidades. Esas calidades las salvaguardo en los requisitos habilitantes que les contaba anteriormente. Son técnicos, jurídicos y financieros. Y en los financieros hay una pequeña derivación de capacidad organizacional. Esto lo encuentro claramente en el manual de Colombia Compra del SECOP que les contaba, que hay un manual de requisitos habilitantes. También mi necesidad yo la tengo que expresar en los criterios para adjudicar el contrato. Entonces yo debo decir, mire, no, yo ya tengo a las personas que quiero porque cumplen los requisitos técnicos, jurídicos y financieros, pero yo quiero escoger a alguien por X o Y motivo. Esto lo debo determinar en mi estudio previo. Tengo que analizar el riesgo y la forma de mitigarlo. Muy importante, les contaba antes. Tengo que determinar qué acuerdos comerciales le aplican y qué acuerdos no. Entonces, aquí ahondo más en los estudios de sector. Yo veo que hay muchas entidades que contratan gente para hacer estudios de sector. Los estudios de sector realmente deben ser una materia muy compleja cuando uno la mira sola. ¿Qué es un estudio de sector? No un estudio de sector en contratación estatal, sino un estudio de sector en materia económica. Es demasiado complejo y yo creo que tardaría unos 6 meses haciéndose un buen estudio de sector. Pero resulta que lo que Colombia quiere es un extracto de un estudio de sector para que la entidad conozca en dónde se mueva el bien que requiere. Entonces, hay aspectos generales, les contaba, una resolución de tarifas de la Superintendencia de Vigilancia, un estudio de la oferta, quién oferta, un estudio de la demanda, quién compra y quién en el Estado compra. Entonces, esta información necesaria para los estudios del sector, que son un extracto pequeñito de un gran tema que se llama estudio del sector, se puede encontrar en el SECOP. Recordemos que hay SECOP 1, SECOP 2, DANE, FBI. Para los que no saben, ¿qué es SECOP 1? ¿Qué es SECOP 2? Entonces, Colombia Compra se crea. Se crea con muchas expectativas, trayendo experiencias de Chile, de España, de México, y se crea como el órgano máximo consultor en contratación en el Estado. Entonces, empieza con el SECOP 1, que es un repositorio de documentos de las entidades estatales con unos lineamientos. Entonces, las entidades siguen haciendo la contratación como la vienen haciendo, pero deben publicar todos los documentos de la contratación en SECOP 1. Entonces, yo sigo haciendo mis procesos de selección como siempre los vengo haciendo, pero ya no quedan en carpetas en las entidades, sino que ya hay un gran sistema que guarda unas carpetas digitales. Entonces ya uno se puede meter al Ministerio de Defensa, por decirlo, y puede uno mirar qué contrata el Ministerio de Defensa metiéndose a este link de SECOP 1. ¿Qué contrata por licitación? ¿Qué contrata por concurso? ¿Qué contrata por selección abreviada? ¿Qué es el SECOP 2? No es una segunda generación de SECOP 1, es un concepto completamente diferente. Ya no es un repositorio de documentos, sino que es una plataforma de gestión. Ya uno, como entidad estatal, se inscribe en unos pasos, hay unas capacitaciones muy chéveres en el SECOP con videos. Uno se inscribe a la entidad, pone ahí su plan anual de adquisiciones. Entonces ya ahí hay unos proveedores inscritos y ya uno hace los procesos de selección por el SECOP. Entonces ya uno no va a tener su carpetica en la entidad, sino que uno va a hacer todo por el SECOP 2. Entonces uno monta sus estudios y su necesidad por el SECOP 2, uno hace las audiencias, uno hace las evaluaciones, todo se hace en SECOP 2. Es una plataforma de gestión. Ahí se monta el CDP, ahí se monta el RP,
ahí se pagan las facturas, ahí en el SECOP 2 ya es una forma diferente de contratar del Estado, mucho más ágil, muy transparente, porque no es que uno guarda el documento y lo firma de otra fecha y lo publica en otra, no, todo es una plataforma de gestión y se hace en tiempo real. Y además sirve para uno investigar esto. Si uno está haciendo su estudio de sector, allí uno puede ir al SECOP 2 y mirar cómo están contratando, a qué precio y cuáles son los proveedores. Pero además hay otras fuentes, está el DANE. El DANE tiene unos estudios chéveres en cuanto a sectores, entonces tiene estudios de sector tecnológico, tiene estudios de servicios, tiene estudios de tipos de proveedores y recientemente me dice un ingeniero de sistemas que en la página del FBI también uno puede hacer un análisis de sectores de financieros, de sectores chéveres. Les contaba de la cuantía en la contratación, entonces en la contratación hay menor y mínima cuantía. Ya esto ustedes lo saben, ya me adelanté, digámoslo así, a la diapositiva, pero lo que les quiero hacer ver en esta diapositiva es que hay entidades donde equivocadamente se dice cuantía, mínima cuantía, menor cuantía y cuantía para licitación. Y eso no es tan real, o sea, hay solo procesos de selección por estas dos cuantías. En la licitación puede ir eh, lo que es superior a la menor cuantía, ¿sí? Pues recordemos que la licitación se escoge por calidad y precio, pero también hay procesos que superan la menor cuantía que no van por licitación porque tienen una modalidad específica si se trata, por ejemplo, de una selección abreviada por subasta inversa. Viene la potestad sancionatoria. Yo no sé cómo estoy de tiempo, esto es muy importante, esta potestad sancionatoria, porque como les contaba, cuando ya uno tiene el ejercicio de supervisión, está la ley 1474 que establece un mini procesito de incumplimiento contractual, y ese se establece en el artículo 86. Cuando existe un posible incumplimiento contractual y entonces yo lo separo, porque vuelve y juega, puede haber un incumplimiento en la ejecución, pero puede ser que se acabó la ejecución y cuando yo acabo y hago mi liquidación o estoy en el proceso de hacer mi liquidación me doy cuenta que sí, que efectivamente hay un incumplimiento, pero ya pasó la ejecución. Entonces muchas personas dirían, no, yo ya no puedo hacer nada, ya se terminó la ejecución. No, sí puede hacer. Sí puede hacer y esta potestad sancionatoria es tanto para la ejecución como para ya contratos ejecutados. Lo que pasa es que las consecuencias son diferentes. Cuando estoy en ejecución, yo puedo imponerle al contratista multas o caducidad y puedo escoger la imposición de la cláusula penal. Recordemos que la cláusula penal es un porcentaje que yo establezco del valor del contrato y digo, oiga, si usted incumple, yo le voy a generar una sanción que se llama cláusula penal por tal porcentaje. Y recordemos que las multas son porcentajes también que establezco en el contrato cuando se demuestra un incumplimiento, pero la multa es una sanción cuyo fin es conminar al contratista a dejar de incumplir y cumplir lo que está pendiente. Cuando ya se termina la ejecución, la consecuencia es diferente porque no puedo poner una multa porque la multa es combinatoria al cumplimiento y ya no hay un término de ejecución. Entonces ya solo me queda la cláusula penal. Las etapas del proceso sancionatorio, les quiero contar para que no se aburran, aquí ya casi terminamos, es muy fácil.
El proceso sancionatorio tiene una supervisión que evidencia un posible incumplimiento, una supervisión o una interventoría que dicen, oiga, ojo, este contratista está incumpliendo. Debe informarlo al ordenador del gasto. El ordenador del gasto analiza conforme el informe del supervisor le dice y con el incumplimiento. Y el ordenador del gasto dice, oiga, sí, esto amerita iniciar un proceso sancionatorio. ¿Y qué es el proceso sancionatorio? Es la aplicación del principio que vimos arriba al inicio de la presentación, del principio del debido proceso. Es la oportunidad donde yo le digo al contratista, oiga, usted está incumpliendo, venga a audiencia, explíqueme por qué, explíqueme qué está pasando y miramos a ver si sí esto es un incumplimiento y si sí le tengo que imponer sanción. Se elabora una citación de audiencia. En esa citación de audiencia se señalan los hechos que soportan esa audiencia. Se acompaña el informe de supervisión. En ese informe se tiene que decir cuáles son las normas o cláusulas del contrato que posiblemente se están incumpliendo. Y también tengo ya de una vez que decir cuál es la consecuencia. Si la consecuencia es una multa o si la consecuencia es la caducidad o si la consecuencia puede ser una cláusula penal. Se lleva a cabo la audiencia es oral, se establece la revisión de esto que se estableció en la citación, se da la oportunidad a la persona para que hable, para que realice sus descargos, para que aporte pruebas, se puede suspender si la administración decide suspender, se retoma, si decide retomar, si se suspendió, y se toma una decisión con base en lo que se ha aportado en la audiencia. Se toma una decisión y esa decisión tiene un recurso de reposición que debe ser interpuesto en la misma audiencia. Se puede pedir también una oportunidad para sustentar bien el recurso. Se escucha, se resuelve y se determina si se sanciona o si se cierra el expediente. Si hay una sanción, que puede ser una multa, una caducidad, una cláusula penal, se debe iniciar un cobro persuasivo por el ordenador del gasto, por quien impuso la sanción, y si no se logra ese cobro persuasivo, se hace un trámite de cobro coactivo. Si en la entidad hay alguien que lo haga, se lleva, y si no, se debe iniciar por el ordenador del gasto. Y ya, y ese es el proceso sancionatorio. Son procesos muy sencillos. En la ejecución, en mi experiencia contractual, yo los he hecho. Se han impuesto sanciones merecidas. Se ha combinado el contratista a cumplir. Se han impuesto sanciones cuando ya no hay ejecución. Pero siempre, de mi experiencia, he determinado que es lo mejor que se puede hacer cuando hay un contratista que está incumpliendo. Situaciones en la contratación estatal. ¿Qué puede pasarnos en la contratación estatal? Estamos en la ejecución, somos supervisores, o somos contratistas, o somos contratantes. ¿Qué puede pasar? Que se requiera realizar una suspensión del contrato, porque hay hechos de fuerza mayor que me impiden ejecutar. Si yo soy contratista, yo debo avisarlo oportunamente. Si yo soy entidad del Estado, yo debo darme cuenta oportunamente que se requiere una suspensión. Las suspensiones no son extrañas, no son una cosa que no esté reglada, no son un mal manejo, no son falta de planeación. Realmente, si están bien sustentadas y si se presenta una fuerza mayor, yo debo suspender, y es sano suspender y no seguir una ejecución contractual que puede llevar de pronto a que porque no la suspendí a algo mayor como un incumplimiento. ¿Qué puede también pasar? Que se requieran prórrogas. Estas prórrogas o adiciones, que son las dos cosas que puede pasar una prórroga o una adición. ¿Qué se diferencia una prórroga de una adición? Que la prórroga es la ampliación del plazo y la adición es la ampliación del valor. Así de sencillo es. Estas prórrogas
también se pueden dar por circunstancias que pasan en la ejecución. Entonces, resulta que llovió mucho en la ejecución de un contrato, entonces yo lo tuve que suspender. Pero no, pero resulta que ya se reinicia, se hace, pero como suspendí, el personal se tuvo que dedicar a otras cosas y me quedé sin personal y necesito una prórroga para terminar de cumplir la necesidad, pero esa prórroga me puede implicar o no recursos económicos. ¿Qué es lo importante en la prórroga? Que yo determine si esa ampliación en tiempo me implica una adición económica o no. Puede ser que el contratista se comprometa en un plazo de 5 meses a hacer un objeto y él empieza a hacerlo y él ve que realmente no alcanza a hacerlo en 5 meses. Tiene otras ocupaciones, su tiempo no le da, pero no es ni culpa de la entidad, ni la entidad tiene por qué pagarle más porque lo que está pagando es justo, entonces puede ser que esto sea una causal para simplemente prorrogar. La adición es cuando se requieren actividades adicionales que implican un valor adicional porque no fue valorado en la estimación. Entonces, yo puedo tener un estudio perfectamente hecho donde sé qué necesito, qué me vale lo que necesito, pero resulta que cuando ya contrato con el experto y empiezo la ejecución me doy cuenta que mi estudio, aunque estuvo bien hecho, le faltó X o Y punto. Y ese X o Y punto eran indispensables para proceder con algo ya contratado y eso valía tanto. Eso puede ser una adición contractual. O tengo un contrato de prestación de servicios por 5 meses que cada vez me vale 5 millones y me dice y resulta que esa persona ha apoyado a la gestión de la entidad y la requiere un mes más porque en el tiempo que estuvo, aunque presentó una buena ejecución, no terminó de hacer lo que yo requería que se hiciera como entidad o la necesidad que yo necesitaba y entonces yo necesito un mes más ese contratista. Pues ese contratista yo no puedo solo prorrogarlo, sino que tengo que prorrogarlo y adicionarlo porque la prestación de servicios es un servicio, pago por el tiempo. Entonces, yo pago por un mes un contratista que me hace unas actividades, entonces cuando lo prorrogo, si yo lo prorrogara solamente, estaría claramente en un desequilibrio económico con ese contratista. Las modificaciones. De pronto yo tengo un objeto que se desarrolla con unas obligaciones, pero faltan algunas claridades o falta determinar unas obligaciones que van a desarrollar ese objeto que no implican el cambio del objeto. Eso es una modificación contractual. La modificación se puede hacer para aclarar, para modificar, para hacer una interpretación más adecuada de las obligaciones que se establecieron. También se pueden dar terminaciones anormales. Tengo contratistas que ya no pueden ejecutar, están en imposibilidad de continuar con la ejecución. Yo tengo que hacer una terminación anticipada del contrato, que es anormal, que no se cumple el plazo de ejecución, que sin cumplir el plazo de ejecución yo termino la ejecución de este contrato. O se encuentran las sesiones, que es un contratista que me está ejecutando unas actividades que demostró idoneidad, que no puede seguir ejecutándola y yo escojo otro de las mismas condiciones. Lo importante en la sesión es que yo respete las condiciones de quien contraté, sean iguales o superiores, nunca inferiores, porque si se trataba de un proceso de selección donde todos compitieron y se supone que ganó una persona con unas condiciones, si yo lo contrato con unas diferentes, estoy violándole los derechos a aquellos que participaron en su momento en un proceso de selección. Yo traje aquí, por último, unas recomendaciones para quienes ejercen supervisión. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando ejercen una supervisión, pero yo sí les traigo unas recomendaciones. Si no la ejercen, de pronto pueden ejercerla en algún momento o tienen un supervisor. Entonces,
yo sí les recomiendo que una vez recibido la supervisión, se lean por completo el contrato. Y no solo el contrato, sino los documentos que dieron lugar al contrato, que como ya lo vimos son el estudio previo, el pliego de condiciones, la ficha técnica, para ustedes así poder determinar qué deben hacer en la ejecución, si deben crear un cronograma o deben hacer aprobaciones, o si tienen que hacer unas actas de inicio o no, o si tienen que hacer actas de recibo parcial o no. Tienen que siempre realizar la supervisión dejando constancia escrita de su actividad. Siempre la supervisión se hace por escrito, porque como les contaba en el artículo 86 de la ley 1474, en los artículos anteriores, se encuentran las obligaciones y las responsabilidades que ustedes tienen. La supervisión tiene una responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal. Entonces, sí les recomiendo siempre dejar por escrito su actividad. Hay documentos en entidades que son obligatorios como los informes. Es necesario tener requerimientos por oficio, correo electrónico, actas de reunión, actas de entrega, etc. También les recomiendo mantener el expediente contractual actualizado. Tanto si son contratistas como si son supervisores o como si son personas que adelanten contratación en entidades públicas. Es importante que tengan el documento actualizado porque si no pueden incurrir en una falta y es la no observancia del artículo del decreto 1082 que establece que todos los documentos contractuales deben publicarse dentro de los 3 días siguientes a su expedición. Entonces, si ustedes hacen un documento con el contratista, eso es un documento contractual. Y ese documento debe publicarse dentro de los 3 días siguientes. Les recomiendo siempre dar aviso de los posibles incumplimientos. Siempre asesórense con el área de contratación o con el ordenador del gasto. Siempre cuéntenle qué está pasando con el contratista. O si ustedes son contratistas, cuéntenles cuál es su imposibilidad para ejecutar, para evitar que se vean inmiscuidos en un proceso de incumplimiento. La única forma de modificar los contratos estatales, hablando de contratos estatales, es a través de modificatorios. En el ejercicio de mi profesión, yo he visto muchas veces que empiezan a ejecutar modificaciones que porque en una reunión les dijeron que sí, que hicieran esto y que hicieran lo otro, y eso es lo que se llama un hecho cumplido si no se tiene un contrato modificatorio. Recuerden, como les he dicho en toda la capacitación, la contratación estatal es formal, netamente formal, entonces todo lo tenemos que formalizar por documentos. Entonces, así como tenemos un contrato, la modificación de ese contrato tiene que ser por un documento, bien sea que las entidades lo llamen otro sí, o que las entidades lo llamen modificatorio, o que las entidades lo llamen acta de ejecución, pero que esté suscrito por quienes suscribieron el contrato y que tenga las nuevas condiciones que se convinieron. Es responsabilidad del supervisor antes del vencimiento contractual, teniendo en cuenta los tiempos de contratación, proceder con los requerimientos de modificación. No se puede modificar contratos después del plazo contractual. No se pueden ejecutar actividades del contrato después del vencimiento del plazo. No procede la prórroga, bueno, y aquí les contaba, no procede prórroga de contratos de prestación de servicios sin adición, porque este tipo de contratos es prestación de un servicio por un tiempo determinado, por un valor determinado. No se modifican contratos después del vencimiento. El periodo de liquidación, y vuelvo y les insisto, no es un periodo para terminar de cumplir las obligaciones contractuales, es únicamente para liquidar. Los contratos solo se ejecutan en el plazo de ejecución. Si yo en el plazo de ejecución veo que no puedo ejecutar un contrato, yo debo
presentar los argumentos en el tiempo adecuado para que se pueda hacer una modificación contractual, una prórroga, una adición o una suspensión. Siempre hay una salida, pero todo depende que las personas responsables avisen en las instancias correspondientes. He terminado. Muchas gracias por su atención. No sé, Alejandra, si me digas si tienes dudas que te hayan escrito, si necesitan que les responda a inquietudes. Claro que sí. Natalia, muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas por tiempo, pues vamos a tratar de responder las primeras preguntas y entonces la primera la voy a leer. ¿Cómo se evalúa la calidad de un consultor o interventorías en un concurso de méritos? Siempre, ya respondo, ¿sí? Ya Sí, por respondo. favor, sí, señora. Entonces, la forma de escoger un consultor en un concurso de méritos es la calidad. Entonces, ¿qué debe hacer la entidad? Debe determinar, acuérdense, unos requisitos habilitantes. Esos requisitos habilitantes siempre en cualquier proceso de selección van a ser financieros, técnicos y jurídicos, y los financieros tienen esa pequeña derivación de capacidad de organización. Y cuando ya pasan esos requisitos habilitantes se tiene que salvaguardar la calidad. En la generalidad de procesos, ¿cómo se salvaguarda la calidad o cómo compiten y cómo se escogen? Por lo general es por el equipo de trabajo. De una parte por el equipo de trabajo, tanto por conocimiento, eh, formación, ¿sí? Títulos, como por experiencia. Y también se puede determinar en los requisitos de evaluación la experiencia de la entidad como tal que se presente. Entonces nosotros vamos a ver en muchos procesos de selección que decimos, se exige para tal puntaje, se le da X o Y puntaje a la entidad que demuestre 5 años de experiencia en X actividades. Esas actividades siempre deben estar relacionadas con el objeto que yo voy a contratar. Y se le da también X o Y puntaje a la entidad consultora que presente un director de proyecto con X estudio y especialización en algo. Siempre la forma de escoger es lo que determine la entidad, pero las entidades siempre van a determinar una experiencia de la entidad consultora y una experiencia de un equipo de trabajo y un equipo de trabajo mínimo. Entonces va a decir, mire, yo para esta consultoría necesito que tenga un director de proyecto, necesito que tenga un profesional especialista en X, necesito que tenga tantos técnicos en X. Eso lo determina cada proceso. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Otra pregunta. Con relación a la experiencia, ¿se considera como válida después de la obtención de la tarjeta profesional? Quisiera saber si en mi caso, que el grado haya sido en el año 1999 y la tarjeta profesional la solicité en diciembre del año 2002, la experiencia adquirida en los años 2001 y 2002 contaría como válida, teniendo en cuenta que en el año 2003 se expidió la normatividad donde se obliga, en el caso de los ingenieros, a tener matrícula profesional. Sí, usted está en lo correcto. Es a partir del 2003. Si usted tiene experiencia anterior, le cuenta la experiencia. De acuerdo. Pero además tiene que saber algo, y es que para cargos de entidades públicas, sí le cuenta la experiencia aunque no tenga tarjeta profesional, porque no genera un riesgo para la sociedad. Recuerde que para los ingenieros siempre el concepto va encaminado a que si su actividad genera un riesgo para la sociedad, requiere tarjeta profesional. Muchas gracias, Natalia. Otra pregunta. ¿Sería bueno conocer los derechos del contratista cuando el contratante demora los pagos, no suministra la información requerida en los tiempos estipulados, argumenta que todo se debe hacer en paralelo y no valida el plan de trabajo inicialmente propuesto?
Perfecto. Si yo soy contratista de una entidad del Estado y tengo la firma de un contrato, en esa firma hay obligaciones, si bien, o sea, sí les tengo que dejar claro que el Estado es la parte dominante y así lo establecen las normas. Pero si yo estoy firmando un contrato, yo debo firmar contratos que tengan obligaciones, tanto yo como contratista como la entidad del Estado. Si no lo tiene, usted tiene todo el derecho de pedirle a la entidad del Estado que ponga ahí las obligaciones. Si usted ya ha tenido contratos con entidades y sabe que se van a demorar en el pago, que no va a respetar el cronograma, usted está en todo su derecho de pedirle a la entidad que lo ponga. Pero además yo estoy segura que si usted lee el contrato, usted ve que la entidad tiene esas obligaciones. Por lo general las entidades ponen ahí como obligaciones pagar al contratista, darle los recursos para que ejecute, darle la información, poner un supervisor. Si usted ve que nada de esto se está cumpliendo, perfectamente puede usar ese contrato, que es ley para las partes, y escribir a la entidad estatal y quejarse. Muchas gracias. Natalia, otra pregunta. ¿Cuáles son los principales aspectos a diferenciar entre contratos y convenios? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de responder porque son dos cosas completamente diferentes. A ver, te la puedo responder en lo que más hay normatividad y es cuál es la diferencia entre un convenio interadministrativo y un contrato interadministrativo. El contrato interadministrativo o los contratos en general tienen un interés pecuniario. Hay una parte que recibe una contraprestación, ¿ok? Siempre en los contratos hay una parte que recibe una un pago en dinero y otra que recibe la contraprestación. Esa es la gran diferencia con los convenios. En los convenios no hay ese interés económico. En los convenios hay una unión de esfuerzos entre las partes. Entonces, en el convenio no hay que esta parte recibe y la otra paga por esto, no. Hay una que tiene unos recursos, una entidad que tiene unos recursos, otra que tiene otros, y entre las dos aunan esfuerzos para un objetivo común. Esa es la gran diferencia. Muchísimas gracias, Natalia. Una última pregunta. ¿Existe alguna adición máxima en tiempo y valor? Tengo entendido que el objeto no se debe modificar una vez iniciado el contrato. Sin embargo, si el objeto quedó con un error de digitación, ¿cómo se podría realizar dicha modificación? Bueno, ahí son dos preguntas. Sí hay un límite para la adición. El límite para la adición es el 50% del valor. Eso no, como les ponía en la diapositiva número 2, no todas las reglas son infalibles. Hay casos cuando se trata de convenios interadministrativos donde sí se puede adicionar más del 50% justificando, y hay otras causales que son complejas y serían objeto de una charla completa. Pero por lo general aplica lo establecido en la ley 80, que dice que no se puede adicionar sino por el 50%. Eso es una realidad. La prórroga sí no tiene un límite, tiene sí un criterio, y es el criterio de planeación. Por eso yo siempre les digo, lo más importante son los principios. Como hay un principio de planeación, si yo como entidad establecí que se podía hacer un objeto en un plazo determinado, pues mal hago si lo prorrogo y lo prorrogo y lo prorrogo y lo prorrogo, porque estoy violando ese principio de planeación, pero no tiene un límite legal. Ahora, en cuanto al objeto, entiendes bien, el objeto no se puede modificar. Sin embargo, si es un error de digitación que no cambia el sentido de la contratación, yo creo que sí se puede modificar. Pero si no cambia el sentido del objeto, si es un error simplemente formal, no de fondo.
Si es de fondo, nunca se puede modificar el objeto porque se estaría en otra contratación. Listo, Natalia, muchísimas gracias. Quedaron algunas preguntas de pronto por resolver. Pues la idea, no sé si se las podría de pronto enviar al correo electrónico. Muchas también ya son repetidas, cosas que usted ha respondido, pero entonces Por por supuesto. tiempo, pues sí, ya debemos finalizar el seminario. Muchísimas gracias. Les agradezco también a las personas que respondieron el sondeo. Esto es con el fin pues, de mejorar en nuestros próximos seminarios. Gracias a la conferencista vamos a tener disponible la grabación de este seminario para las personas que también se inscribieron y no pudieron participar o quienes ya salieron. Entonces, en el transcurso de la próxima semana lo estaremos publicando en nuestra página web para que ustedes, en nuestro canal de YouTube, perdón, para que ustedes estén pendientes y pues sigan todos los seminarios y las actividades que está realizando el Consejo Profesional de Ingeniería Química. Natalia, muchísimas gracias por su colaboración y por todo el tiempo dedicado al seminario. Mil gracias a todos. Gracias. Muy buena noche para todos. Hasta luego. Gracias, Alejandra. Buenas noches.